Ok, vamos a ver el último tema. Es el ATA 75, aire o neumático. Ok. Este ATA no tiene que ver con el aire que ingresa al motor para la combustión. Ok. Este únicamente tiene que ver con el sistema neumático o de aire que trabaja dentro del motor para evitar diferentes condiciones como sobrecalentamientos, pérdidas de compresor y espaciamiento y enfriamiento de la turbina. ¿Ok? Este ATA va a estar dividido en dos partes. Una va a ser del lado de los compresores. ¿Ok? De este lado, lo que vamos a hacer es controlar que los compresores no lleguen a sufrir una pérdida entre ellos y purgar aire frío, entre comillas, del área de los compresores y la descarga del fan hacia la sección caliente. ¿Ok? En la sección caliente vamos a trabajar en el área de las turbinas, liberando o generando espacio a través de dilatación térmica entre los álabes de la turbina y la carcasa de la turbina. ¿Ok? Y al mismo tiempo vaciando o generando purga en los compresores para evitar una pérdida de compresores o del motor. Dentro de este ATA vamos a tener diferentes válvulas, las cuales van a estar trabajando entre la parte delantera, los compresores y el fan, y la parte trasera, las turbinas. ¿Ok? Este motor va a tener purgas de aire neumático de la cuarta y novena etapa del compresor de alta, ¿ok? De esta zona y esta zona de la descarga del compresor. Al mismo tiempo, este sistema va a tomar aire de la descarga del fan, de aquí adelante. Y todas estas purgas de aire, esta presión neumática, va a ser controlada por diferentes válvulas, ¿ok? Las válvulas de baja presión del compresor y las válvulas de alta presión de la turbina y de alta presión de la turbina. Estas válvulas van a permitir un flujo de aire o de presión de aire de adelante hacia atrás del motor, pero por fuera del flujo primario. No pasan por la cámara de combustión ni por el flujo secundario. ¿Ok? Estos dos flujos son independientes del flujo neumático que pasa de compresores a turbinas. Este flujo de aire va a pasar de adelante hacia atrás a través de líneas, ¿ok? De tubos. Este flujo no se mezcla ni con el flujo primario ni con el flujo secundario cuando va de un lado hacia otro. Una vez que nosotros purgamos aire de estas secciones de compresores, lo vamos a ingresar hacia la parte de las turbinas, ya sea hacia donde inicia la turbina, que es la descarga de la cámara de combustión, o hacia la zona de la turbina de baja, donde va a ingresar a través de diferentes líneas o tubos que están en la carcasa de la turbina. ¿Okay? Estas líneas o tubos van a servir como un sistema de refrigeración, el cual va a enfriar la carcasa o la va a dejar calentar en función de las temperaturas que detecten los sensores del motor, para que exista un espaciamiento entre los álabes rotores y la carcasa de la turbina. ¿Okay? Cuando el motor empieza a trabajar, la temperatura del motor va a ir aumentando y los metales o el metal de la carcasa y el metal de los álabes, al aumentar su temperatura, van a tender a dilatarse, a expandirse un poco. Los álabes tienen un pequeño espaciado, una pequeña tolerancia de espaciado de la carcasa de la turbina a la punta de los álabes, ¿ok? De los rotores. Este pequeño espacio le permite a los álabes girar sin que toquen la carcasa o rocen con ella. Cuando la temperatura o las temperaturas empiezan a variar y se empiezan a dilatar los álabes,
estos árabes tienden a extenderse y llegarían a alcanzar a tocar o rozar la carcasa de la turbina, que es algo que no queremos. Entonces, al yo controlar la temperatura de la carcasa, yo puedo dilatar o contraer el metal de la carcasa para aumentar o disminuir el espaciado entre los álabes y evitar que el motor tenga fricciones de las puntas de los álabes con la carcasa. Esa refrigeración o espaciado lo voy a llevar a través de estas válvulas, ¿ok? Estas válvulas van a estar eléctricamente controladas, pero hidráulicamente actuadas. Presión hidráulica del mismo combustible del motor a través del HMU va a abrir y cerrar estas válvulas, ¿ok? Una vez que yo mande la señal eléctrica de que se deje pasar presión hidráulica. Por otro lado, la válvula de transferencia o no me acuerdo si es transferencia o no, perdón, trascendente. Lo único que va a hacer es aliviar o tratar de igualar o mantener en un rango la presión de adelante respecto a la de atrás del motor para evitar que el motor entre en pérdida o en una condición de surge, ¿ok? Donde la presión trasera sea mayor que la presión delantera y eso haga que el flujo se invierta, provocando que el motor se detenga o entre en stall, ¿ok? Parando completamente el motor. Esa es su función. Ahora, ¿entre quiénes van a interactuar todo lo de las válvulas? La computadora del motor va a estar enviando los datos que esté sensando de todos los sensores que hay en el motor, ¿ok? Los sensores le van a decir presiones y temperaturas a lo largo del motor a la computadora y la computadora lo va a mostrar, interactuar con cabina diciéndole esos datos. Al mismo tiempo, la computadora va a evaluar esos datos y dependiendo de diferentes condiciones va a mandar señales hacia la HMU, ¿ok? A la parte de los servoactuadores. Esta parte de los servoactuadores, la AES le va a decir que mande o libere presión hidráulica de combustible a alta presión a los diferentes actuadores de las diferentes válvulas, ¿ok? Vamos a mandar presión al actuador de la válvula del control de espacio o liberación de la turbina de alta presión con presión hidráulica, ¿ok? Al momento que el actuador se abre, aire a presión de la cuarta y novena etapa del compresor de alta va a llegar a la carcasa y al soporte de la turbina de alta presión. Esta válvula, al momento de abrirse y cerrarse, va a estar sensada por transductores que detectan la variación lineal o sensores diferenciales de variación lineal que le van a decir a la computadora en qué posición está cada una de las válvulas para que sepa, en función de la posición y de los datos que está recibiendo, mandar la señal de abrir o cerrar las válvulas. ¿Ok? Eso va a pasar exactamente con las otras válvulas. Va a llegar presión hidráulica a los actuadores. En este caso, vamos a recibir presión del aire del fan hacia la carcasa y el manifold de la turbina de baja presión. ¿Ok? Este es un indicador de posición radial en lugar de lineal, porque esta válvula opera radialmente, no linealmente como esta otra, que igual va a estar en comunicación con la computadora diciéndole en la posición que está. Conforme nosotros nos pasamos hacia la parte de los compresores, presión hidráulica va a llegar a mover actuadores que abren válvulas en la parte delantera y trasera del motor. ¿Ok? En la parte delantera yo voy a tener unos estatores o álabes variables controlados por unas válvulas. ¿Ok? Estos estatores o álabes variables van a generar o modificar la cantidad de aire que ingresa al motor para la combustión en función de los regímenes en los cuales se esté operando, ¿ok?
a bajas revoluciones yo tengo que limitar la cantidad de aire que ingresa. Entonces, estos álabes variables van a cambiar su ángulo de ataque, de ataque en función de la alineación del viento o del aire que ingresa al motor para reducir o aumentar la cantidad de aire que ingresa al motor. ¿Ok? El actuador va a permitir que ingrese presión de entrada del compresor de alta presión y salga por ese mismo compresor para hacer girar o variar los álabes, ¿ok? Estos álabes van a estar enviando señales de su posición en todo momento hacia la computadora para que la computadora tenga y sepa en todo momento cómo se encuentran todas las diferentes válvulas y en su posición si se encuentran abiertas o cerradas, ¿ok? Al mismo tiempo vamos a tener unos álabes variables, pero estos van a ser de purga, ¿ok? Estos álabes variables de purga van a purgar la parte de descarga del compresor de baja presión y lo van a dejar salir el aire hacia el flujo secundario del motor. Igual van a tener unos sensores lineales, los cuales le van a enviar una señal a la computadora del motor, la cual va a analizar y en función de lo que detecten los sensores, los va a mantener abiertos o cerrados, ¿ok? Estos estas purgas de álabes variables son los que van a controlar las presiones y en otra parte el stall o la pérdida del motor al permitir que aumente o disminuya la presión del lado delantero del motor, ¿ok? Y la última válvula, que es la de trascendencia, el actuador al momento de abrirse va a permitir que aire de la novena etapa del compresor de alta llegue a la descarga de la cámara de combustión y a la primera etapa de la turbina de baja, ¿ok? Este va a funcionar como una especie de bypass, bypassando la cámara de combustión, conectando el compresor de alta con la turbina de alta, ¿ok? Al haber mucha presión de este lado, esa presión que no se necesita, yo la puedo comunicar sobrepasando la cámara de combustión y que ayude a seguir moviendo la turbina. En el compresor de baja, los BBB, estos, no sobrepasan o no mandan esa baja presión a las turbinas, porque en las turbinas hay aún más presión que en los compresores de baja. Entonces esa presión lo que hacen es únicamente liberarla como un dren hacia el flujo secundario del motor. Mediante todas estas válvulas yo voy a controlar presiones y temperaturas en el lado delantero y trasero del motor para que todo funcione dentro de los parámetros que están precargados en la computadora, ¿ok? Esta computadora va a tener un rango de parámetros mínimos y máximos en función de temperaturas y presiones iniciales. Esas temperaturas y presiones iniciales son las que van a censar de los sensores de presiones y temperaturas que se encuentran desde el inicio hasta el final del motor, ¿ok? Que son los que vimos como el T1, el T2 y el T40, 45.5, que son los termocopias. Todos esos sensores son los que envían los datos iniciales para que la computadora, en función de esos datos y los sensores de más atrás, empiece a comparar presiones y temperaturas dentro del motor y empiece a abrir y cerrar todas estas válvulas en función de lo que considere que está dentro de límites, ¿ok? La segunda función, aparte de mantener el motor dentro de límites y evitar daños o alguna condición de pérdida, es ponerlo en la mejor condición o en la posición en la que es más eficiente, de acuerdo a las presiones y temperaturas que hay dentro, ¿ok? La computadora empieza a censar presiones y temperaturas y en base a eso permite o deja abrir un poco o completamente las diferentes válvulas para llevar el motor dentro de un rango de presiones y temperaturas donde en teoría es lo más eficiente posible. ¿Ok? Todas esas válvulas
como se los comenté, están controladas eléctricamente. La señal de control es eléctrica y su actuación va a ser hidráulica para permitir que la presión neumática pase de un lado al otro, ¿ok? La presión neumática, en este ejemplo que viene de la novena y de la cuarta etapa del compresor de alta, va a llegar por estas líneas y se va a mantener en este punto donde se encuentran las válvulas, ¿ok? Estas válvulas van a recibir presión hidráulica, la cual va a mover un actuador hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de qué lado llegue la presión hidráulica. Esta presión hidráulica va a ser controlada eléctricamente por solenoides, los cuales están controlados a través de una señal por la computadora del motor. Entonces, la computadora del motor va a activar esos solenoides que van a permitir el paso de presión hidráulica que va a llegar por estas líneas y va a mover un actuador, el cual va a estar conectado mecánicamente a las válvulas, las cuales al momento de moverse hacia un lado o hacia el otro, las va a abrir o cerrar, permitiendo el paso de la presión neumática a través de estas líneas hacia el punto donde se requiere, ¿ok? De la cuarta y la novena, en este caso, hacia la carcasa de la turbina de alta presión y el soporte de la carcasa. Todos estos elementos van a estar conectados o localizados a lo largo del motor, ¿ok? Generalmente en la parte trasera del fan case, donde termina el fan case y empieza el compresor de alta, es donde vamos a tener localizadas todas estas válvulas que van a estar purgando aire del compresor de alta o de baja y a través de líneas o tubos lo van a estar moviendo hacia la parte trasera del motor, donde ese aire a presión va a refrigerar o a entrar a la parte de las turbinas para mantener la separación mínima que requieren los álabes al momento de estar rotando. ¿Ok? Dentro del ensamble de cada válvula vamos a tener una entrada de presión hidráulica, una entrada de presión hidráulica que va a venir de la parte del HMU del sistema de combustible y una parte de salida, ¿ok? Vamos acá abajo, y una parte de salida. Al momento que ingresa la presión hidráulica, el actuador o una especie de pistón se va a mover hacia un lado o hacia el otro. Mecánicamente va a hacer girar unos engranes que van a abrir o cerrar las válvulas que controlan la presión neumática, ¿ok? Dependiendo si se mueve hacia atrás o hacia adelante. Ese movimiento hacia atrás o hacia adelante va a estar sensado por el transmisor de desplazamiento lineal, ¿ok? Que es el que va a mandar la señal a la computadora. Entonces, todo este accionamiento en esta parte va a ser mecánico, lo único eléctrico va a ser lo del sensor, y en la parte anterior a la válvula es donde la unidad hidromecánica va a mandar la presión hidráulica en cuanto reciba una señal eléctrica, ¿ok? Los sensores del motor le van a decir qué es lo que requiere en ese momento el motor, la computadora los va a analizar, va a sensar lo que va a hacer, se lo va a comunicar a la cabina a través de las pantallas de las posiciones de las válvulas y le va a mandar una señal eléctrica a la unidad hidromecánica, abriendo y cerrando solenoides eléctricamente que permiten que salga por un lado o por otro la presión hidráulica del combustible para los servos que controlan estas válvulas. Esta presión va a ingresar, va a mover el actuador de un lado hacia otro, va a abrir o cerrar ambas válvulas mecánicamente a través del mecanismo y el sensor va a mandar señales por un canal y otro de redundancia a la computadora para que la computadora siempre sepa en qué posición tiene cada válvula, tanto esta como las demás, y en función de conforme vayan variando los parámetros de presión, temperatura, revoluciones, empiece a controlar cada una independientemente, abriendo o cerrando para controlar el motor. ¿Ok? Una vez que la presión neumática
llega a través de todas las líneas que van alrededor del motor a su punto, en este caso vamos a tener la parte de la turbina de baja presión del control de espaciamiento o liberación. ¿Ok? Aquí lo que hago es controlar la temperatura de la carcasa a través de estas líneas o tubos conectados o acoplados a la carcasa, donde yo ingreso aire en teoría frío en comparación a las temperaturas que hay aquí dentro. ¿Ok? Ese aire frío, con ese aire frío yo controlo qué tanto quiero que se dilate o se contraiga la carcasa para en función de cuánto se está dilatando o contrayendo cada uno de los álabes del rotor, ¿ok? Para evitar que haya un roce, un contacto entre los álabes y la carcasa de la turbina. Estos álabes, al mismo tiempo, sobre todo los de la turbina de alta, van a tener, que son estos de acá, van a tener un sistema de refrigeración, el cual va a funcionar no para controlar cuánto se dilatan, sino para evitar que se fundan por el calor dentro de esta zona. Ese sistema de refrigeración lo único que va a evitar es que se fundan y se mantengan dentro de un rango de temperaturas donde se sabe o se conoce qué tanto se llegan a expandir los álabes en función de la temperatura que exista. Esa temperatura que es sensada por los termocoples es la que es enviada a la computadora del motor. La temperatura es enviada a la computadora y en función de esa temperatura, la computadora sabe qué tanto se están expandiendo o dilatando los álabes en toda esta zona. Si considera que se están expandiendo de más, lo que hace es mandar la señal a la HMU para controlar la válvula, ¿ok? Permitiendo o cortando el flujo de combustible a alta presión para abrir las válvulas neumáticas para enfriar o dejar calentar la carcasa de la turbina. Si se están expandiendo de más los álabes, yo lo que tengo que hacer es bloquear un poco el flujo neumático que está llegando a la carcasa para que empiece a aumentar su temperatura de la carcasa y también se dilate, ¿ok? Permitiendo que los álabes crezcan o se elonguen un poco y la carcasa también se dilate o se elongue un poco para evitar de que haya una fricción o un contacto de los álabes rotatorios con la carcasa del motor, ¿ok? Obviamente, esta temperatura tiene unos rangos o debe de tener unos rangos. Si la temperatura empieza a salir de esos rangos, entonces la computadora empieza a tomar otras acciones para controlar el aumento de temperatura y que no pase de los rangos a los cuales está diseñado el motor para trabajar. Si la temperatura empieza a disminuir, entonces la elongación por dilatación de los álabes, no solo por la fuerza centrífuga, sino por la temperatura, empieza a disminuir. ¿Ok? Entonces, al disminuir, la pared de la carcasa respecto a la punta de los álabes que están girando se empieza a separar. ¿Ok? Empieza a haber un espacio cada vez más grande, ¿sí? Que es minúsculo en comparación a lo que estamos viendo ahorita. Pero ese espacio más grande lo que hace es que haya pérdidas de presión en los gases que están saliendo y le baja la eficiencia al motor. Para evitar eso, yo tengo que hacer que la carcasa tienda a comportarse conforme los álabes se están comportando, permitiendo que pase aire a través del sistema neumático para enfriarla, se contraiga y otra vez ese espacio que se generó entre los álabes vuelva a ser el menor posible para que yo no tenga fugas o pérdidas de presión y aumentar la eficiencia del motor. Esta es la única válvula que es diferente. ¿Okay? Esta válvula lo que hace es purgar aire de la descarga del compresor de alta presión y bypassarlo o sobrepasarlo hacia la etapa de turbina de alta presión. ¿Ok? Con este bypass lo que hago es purgar o regular cuánta presión está sacando el compresor para controlar la temperatura y la presión en la cámara de combustión, sobrepaseando o bypassando la cámara, descargando la alta presión en el área de las turbinas, ayudándolas o evitando que esta alta presión se desperdicie en el flujo secundario y ayudándolas a mantener girando las turbinas. ¿Ok?
las purgas del compresor de baja, al tener una presión muy baja, en lugar de ayudar a las turbinas que hay mayor presión, recircularía la presión de las turbinas hacia la parte delantera. Y eso es lo que no queremos. Entonces esa presión sí se deja salir o escapar hacia la parte del flujo secundario del motor. Todas estas válvulas que extraen presión de la cuarta y novena etapa del compresor son para el sistema neumático o de aire del motor únicamente. ¿Ok? El avión, tanto este como otros que operan con motores similares, van a extraer presión neumática ya sea de las mismas o de diferentes estaciones o etapas de los compresores para los sistemas neumáticos exclusivamente del avión, ¿ok? Que son los de calefacción y presurización. Esos utilizan, depende del diseño, estas mismas u otras válvulas de purgado de diferentes etapas de los compresores para alimentar el sistema neumático del avión, ¿ok? Entonces, este ATA75 es como el de combustible. Hay uno neumático para el motor y uno neumático para el avión. En este caso únicamente vemos la parte del aire que es reutilizada en el motor. Este mismo aire de esas mismas etapas o de unas diferentes, depende del diseño del avión, son extraídas por las válvulas de purga, pero son enviadas directamente al avión a través de los paquetes de aire acondicionado y presurización del avión que se encuentran generalmente en la panza de todos los aviones, ¿ok? Una vez que salen del área, el aire una vez que sale del área del motor, al igual que el combustible, deja de ser ATA del motor y se convierte en neumático del avión, pasa a ser ATA de fuselaje, ¿ok? El demás aire que es purgado y se queda dentro de las líneas del motor para ser bypaseado o liberado directamente a la atmósfera o utilizado para refrigeración, sigue siendo ATA75 para refrigeración y control de presiones en el motor. ¿Okay? Todas estas válvulas de este sistema van a estar controladas exactamente de la misma forma, ¿ok? A través de la computadora y del HMU, todas se van a mover o ser actuadas hidráulicamente con presión de combustible y controladas eléctricamente a través de solenoides que envía señales la AES, ¿ok? Y las acciones que haga o realice la AES van a ser comunicadas a cabina a través de las pantallas, diciéndole la posición de las válvulas y las temperaturas y presiones que sensan los sensores. En la parte de control tenemos el área de cómo el HMU distribuye y controla toda esa presión hidráulica para accionar todas estas actuadores o válvulas. Todas esas válvulas que acabamos de ver son todas estas de aquí. ¿Okay? Entonces, la computadora de la AES va a estar recibiendo y mandando señales para controlar de aquí, para controlar todas estas válvulas. ¿Okay? Va a abrir los solenoides que hay dentro del HMU para que el combustible a alta presión del servo pueda entrar a cada una de las diferentes válvulas y abrir o cerrar las válvulas, depende qué tipo de válvula sea, ¿ok? Todas estas. Y por fuera la válvula le va a mandar la señal a la AES de la posición en la que se encuentra cada una de las válvulas al momento de ser actuadas. ¿Ok? Esta es en la parte del HMU, ¿sí? Que tenía dos entradas, una la que viene del servo y otra que viene de la bomba. La de la bomba es la que se utiliza para los inyectores, la flama, y la otra era la que se utilizaba para todas las válvulas, entre ellas
la VSB, que fue la que vimos, que debe estar acá. Aquí está. La VSB, que fue la que vimos en el sistema de combustible. ¿Ok? Y todas las demás son las que vimos ahorita.